Gobierno Humala. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. No, gracias por venir. No, bueno, a ti por la invitación. ¿Qué cosas has encontrado rápidamente? Bueno, rápidamente, en primer lugar, que todo el sistema de ascensos y de pases a retiro, en principio está regulado por las leyes, la designación militar y la de ascensos, pero que son leyes que durante el gobierno del presidente Humala fueron maliciosamente modificadas para permitir una penetración política dentro del ejército que permitiese copar justamente los principales mandos divisionarios y de comandancias generales, de tal manera que el ejército terminase convirtiéndose en un instrumento de las intenciones políticas de una permanencia más larga en el poder, en la perspectiva de lo que nunca dejó de ser el gran proyecto del general Humala, del comandante Humala, que era no la hoja de ruta, sino la gran transformación. Dice que en el informe dice que al principio él se reunió con los oficiales y les dijo que él se iba a quedar 15 años, ¿no? En la primera ceremonia de homenaje a su promoción es donde se da el famoso discurso donde él habla de la necesidad de una permanencia larga en el poder, el tiempo necesario para llevar a cabo la gran transformación, porque no era suficiente un periodo gubernamental. Y claro, el proyecto era, yo gobierno ahora, me sucede mi esposa, y luego regreso yo, son 15 días. 15 años. O 15 años, pero para eso, ¿qué necesito? Necesito que una de las bases instrumentales de este poder sea que yo pueda controlar el ejército, y para ello cuento con ¿qué? Con mi promoción. Sí. Entonces, justamente el decreto 009 manipula de tal manera los ascensos que establece con toda claridad, contra lo que dice la ley, contra lo que dice el decreto legislativo 1143, que como se necesita un periodo de transición, las promociones 1984 y 1985, en lugar de que quienes están en brigada para ascender a división necesiten una permanencia exigible de 5 años, sea solamente 4. Y dice, ¿quiénes pueden ascender con solo 4? La promoción 84 y la promoción 85. Es decir, la promoción de él y la de su hermano Antauro. Ajá. ¿Correcto? Y entonces, durante los años del gobierno, en primer lugar, la manipulación de esto se hace a través de ¿quién? Del coronel Villafuerte. Ajá. El coronel Villafuerte es el que recibe el encargo del presidente Humala, en primer lugar, para a los 9 días o 10 días que ha ascendido al gobierno el señor Humala, pasarlo al retiro al comandante general Da Silva, y en su reemplazo poner a un general de la promoción del coronel Villafuerte. Y dice que será el general Ripalda, que es sucedido al año siguiente por otro general de la promoción también de Villafuerte, que se queda 2 años, que es el general Moncada. Estos dos generales que durante 3 años controlan desde la Comandancia General del Ejército, se prestan a la manipulación para utilizar mecanismos realmente malévolos, montesinistas, en el peor sentido de la expresión. ¿Para qué? Para no trabajar los ascensos en base al orden de méritos, sino en base a la calificación de un 3% que firman o que vota una junta de selección que se toma la libertad de ir limpiando el camino para la promoción de Humala. ¿Cómo? Mediante los puntajes. O sea, si el primer, el segundo y el tercero en el orden de méritos tienen, por decirte, 19.9, y el que a ellos les interesa está en el puesto 8, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Le ponen 11, 12 o 10 u 8 a los que están arriba, pero al que está en el 8, que le interesa, le ponen 20. Y entonces la proporción automáticamente se revierte. Y eso es en la calificación personal. En la calificación personal, que es una junta de selección no sujeta a ningún criterio que no sea el subjetivo, pero que es el que se utiliza justamente como mecanismo perverso para ascender a los que quieren y para sacar del camino a los que no quieren, que los pasan al retiro por renovación sin ninguna justificación, simplemente porque son un obstáculo para el ascenso rápido, ¿no?, de quienes a ellos les interesa colocar en la cúpula del ejército para controlar justamente a discreción el manejo de las regiones, el manejo de la intendencia, del BRAE, etc. Eso es lo que nosotros hemos encontrado que se ha aplicado
de una manera sistemática. La perversión está en la sistematicidad como lo han hecho, al punto tal que cuando a comienzos del año 16 se dan los ascensos, sobre 6 plazas que se determinan, 4 plazas son ocupadas por la promoción del señor Humala y otros 2 de otras promociones. Pero 4 de 6 les permite pues a ellos tener realmente lo que actualmente tienen. 3 de ellos están en, digamos, las principales regiones, ¿no es cierto? Piura, Arequipa y Lima. El cuarto está en el BRAE y así sucesivamente. Ya, sí, pues. Y además tienen todavía una buena reserva de generales de brigada externa. O sea, la conclusión es esta. El señor Humala ya no está en el poder, su esposa tampoco. No tienen partido, no tienen representación en el Parlamento, pero tienen el ejército que lo controlan a través de estos mecanismos que han utilizado durante el tiempo que estuvieron en el gobierno. Y realmente a nosotros esto nos ha sorprendido porque se hablaba, se rumoreaba de esto. Felizmente el presidente Kuczynski tuvo la autenticidad de decir, esto yo no lo voy a permitir. En el plan de gobierno de PPK por el cambio se determina justamente, ¿no?, la creación de una comisión que es finalmente la que se nombra a través del Ministerio de Defensa y cuyo grupo de trabajo yo he presidido. Qué bien. Ahora, hay generales u oficiales digamos, de muy alto mérito que fueron pasados al retiro. Pero por supuesto. Y otros que no tenían méritos Mira, cuando te digo que hay momentos en que han sido pasados al retiro quienes estaban en el puesto número 1, en el puesto número 2, el orden de méritos. Oye, el orden de méritos no es cualquier cosa, el orden de méritos es la trayectoria, es la carrera, es la acumulación de puntajes, las acciones que han tenido, los cargos que han ocupado, las condecoraciones. Todo eso suma y se obtiene a través de 25, 30, 35 años de carrera militar. Es decir, ser militar es desarrollar una carrera como la tuya, como la mía. Y no puede ser sometida a maltrato, porque eso es una violación de sus derechos. Y ustedes están recomendando, me imagino, eliminar ese 3% subjetivo. Estamos recomendando, en primer lugar, las recomendaciones que hemos hecho son de 3 tipos. En primer lugar, lo que podemos llamar la reforma legal. Hay que hacer una revisión, hay que limpiar la legislación sobre ascensos y pases al retiro y hacer que todos esos mecanismos, esos procedimientos sean conformes a la Constitución, que no lo son, porque tú no puedes, con un decreto supremo, el 009, violar la Constitución. La Constitución dice una cosa y ellos se van por encima, la desconocen, ¿no es cierto? Eso es lo primero. En segundo lugar, es evidente que hay situaciones que solamente pueden modificarse por ley, sobre todo cuando se trata de oficiales que han sido pasados al retiro el año 11, 12, 13 y que por consiguiente por vía administrativa no se puede hacer nada. Los otros casos, los que han sido pasados en el curso del año pasado, todavía están en opción de una revisión administrativa. Y por otro lado, también es importante señalar que la cosa ha sido tan escandalosa que inclusive el Poder Judicial ya ha concedido el amparo a 12 peticiones de ser reconsiderados y atendidos en su mejor derecho de oficiales del ejército. De manera que eso es un camino que está abierto. Ahora, en este juego de ascensos y todo, había, claro, el designio político de Humala de permanecer 3 periodos, pero también se mueven intereses pecuniarios, ¿no?, crematísticos, es decir, debe haber mucha corrupción en todo esto. ¿Cómo es Bueno, es evidente que llegar a los altos cargos y llegar por una vía que no es estrictamente legal, o sea, ya es un indicio clarísimo de corrupción. Pero hay situaciones que es evidente que se vinculan, y eso lo está investigando el Congreso a través de la Comisión de Defensa del Congreso, que tiene calidad de comisión investigadora, y donde se va a poder comprobar, desgraciadamente, que los mecanismos de intendencia, compras, uniformes, hospital militar, etcétera, sospechosamente no tienen las cuentas muy claras. Y eso hay que precisar bajo qué circunstancias se ha producido, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay que hacer renovación de material, preferir lanzadores chinos alemanes
cuando evidentemente pues entre la producción de armas de Alemania y de China todavía debe haber un inmenso diferencial, un inmenso desnivel. Y luego está el caso que yo, en nombre del grupo de trabajo, he solicitado hoy en el Congreso, del general Ramos Hume, famoso porque dijo pues que para ser militar no era necesario ser inteligente sino ser leal, lo cual es la mayor ignorancia y el mayor atrevimiento que puede haber. Y dicho sea de paso, también una ofensa a los propios militares. O sea que para su comandante general, no importa que los militares sean brutos si son leales. ¿Leales a quién? ¿No? La lealtad es un principio que se aplica por criterios de razonamiento, ¿no? O sea, por uso de la inteligencia. Y además, si es una carrera militar, es conocimiento, es ciencia Además militar. necesitamos pues un ejército inteligente, un ejército tecnificado, profesional. Sí, salvo para el general Ramos Hume. Es una vergüenza que ese señor esté de comandante general del ejército. Es una ofensa para el ejército. Yo no sé cómo no lo cambian todavía. Y más aún cuando en los días recientes se ha producido un pase a retiro de 2 coroneles que son de su despacho, que estaban encargados de la asignación de cargos, y que de repente de un día para otro son destituidos, son sacados del ejército, dicen que por renovación, pero a la semana siguiente sale otra resolución de la Comandancia General donde deja sin efecto las asignaciones hechas por esos oficiales y se señala que en adelante las nuevas asignaciones serán hechas directamente por orden del Comandante General. ¿Qué pasó allí? Porque si no ha habido comisión de... Es una manera digamos... Es una manera de limpiar algo que se ha hecho mal, pero sí se ha hecho algo mal, porque realmente si estos oficiales han estado metidos en cobro de cupos por asignación de cargos, evidentemente no pueden ser pasados al retiro por renovación, sino que ser sometidos a investigación. Ahora, yo lo que he escuchado es que si sacas a Ramos Hume, estás eliminando es un techo para que no suban precisamente todos los de la promoción de Humala. No necesariamente. No necesariamente porque el presidente de la República es el comandante jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en una circunstancia como esa puede determinar una combinación entre reincorporaciones y pases al retiro que recomponga y vuelva a poner en orden lo que se ha desordenado. Ahora, esto que es una mezcla de intervención, de injerencia, de corrupción y todo en el ejército, ¿se da también, por ejemplo, en la Marina? No. La Marina ha tenido un comportamiento ejemplar. Yo he revisado conjuntamente con los demás miembros y la verdad es que la claridad, la transparencia, el respeto, inclusive la aplicación del criterio con el que actúa la Junta de Selección es simplemente ponerle un diferencial entre 16 y 20, de tal manera que el cómputo de ese 3% no genere el desbalance de cuando es de 0 a 20. ¿No es cierto? Que es el que se ha usado en el ejército. Ah, o sea que, bueno, entonces hay algo que funciona bien. Sí, sí. ¿Y la FAP? En la FAP, terciadito. ¿No? O sea, han habido 19 casos, de los cuales 6 han merituado que se proponga una revisión de esos casos. Pero es evidente que allí situaciones como la del general Valdés, por ejemplo, número 1 durante largos años, sin embargo lo pasan al retiro porque el comandante general le dice que ha perdido su confianza. Y eso no es criterio para pasar al retiro a un general distinguido como es el general Valdés. ¿Por qué lo sacan? Porque era el sucesor. Porque le hubiera tocado a comienzo de este año ser el comandante general de la Fuerza Aérea. Sí, es increíble. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero en resumen, ¿es posible? ¿Ustedes han hecho una propuesta normativa distinta del sistema de ascensos? Mira, nosotros en realidad no hemos entrado a un desarrollo de alternativas legislativas. ¿Por qué? Porque en realidad eso ya es una atribución del Parlamento, o en todo caso podría darse una situación, si es urgente, que se pida una delegación de facultades específica para esta materia, porque también se requieren muchos elementos de carácter técnico, ¿no es cierto? De manera que, interpretando los alcances de nuestro mandato, no hemos entrado en eso, pero sí recomendar una revisión integral, sistemática, que determine volver a dar leyes que pongan orden en los ascensos y que pongan orden en los pases a retiro, de manera que no haya abuso del derecho, que no haya prepotencia ni arbitrariedad. ¿Cuál ha sido la receptividad del ministro Nieto a este informe? Bueno, para mi sorpresa,
y me duele decirlo porque yo le tengo mucho afecto a Coco, pero tengo que decir que ha sido mejor la receptividad de la Comisión de Defensa del Congreso que la del propio ministro, que para mi gusto o se está demorando o se está quedando callado más tiempo del debido. Ojalá que reaccione y que se dé cuenta que tiene que jugar el partido de otro modo.